Buen día, mi nombre es César Martínez Pérez, soy cronista oficial de Jesús María y en esta ocasión pues me están invitando y agradezco precisamente esa invitación para tener una ponencia frente a todos ustedes, jóvenes estudiantes de la Universidad Británica, de la Universidad de Cuauhtémoc y de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, los cuales están participando en este importante evento para Jesús María, que es la clínica para el diseño y cartel del logotipo de la Feria de los Chicahuales de Jesús María. También quiero mencionar aquí que un dato sumamente relevante es que la convocatoria ha sido abierta para el público en general. Entonces, pues estamos en espera de que algunas otras personas se inscriban y también participen en este importante evento, pues para la historia de Jesús María. En el día de hoy, a mí me está correspondiendo la ponencia acerca de la fundación de Jesús María y aspectos también relevantes con la historia de Jesús María. Para ello, bueno, pues vamos a partir de elementos muy básicos, muy fundamentales, que es necesario que ustedes conozcan para que en su momento tengan los elementos suficientes para que puedan plasmar en el logotipo y en el cartel de la Feria de Chicahuales aquellos aspectos que tienen que ver con la vida histórica y cotidiana de nuestro pueblo, Jesús María. Para empezar, pues estaríamos mencionando en primera instancia lo que son los antecedentes históricos. Para estos antecedentes históricos nos iríamos a la prehistoria, que es un punto muy importante, ya que en la historia de la fundación de los pueblos, no en este caso Jesús María, sino de todos los pueblos de América, pues se dieron situaciones muy similares y que el caso de Jesús María, bueno, pues también tiene relación, a lo mejor no directa, pero sí hay aspectos que ustedes deben de conocer, ustedes deben de saber para que llegue a tener ese elemento que ya mencionaba suficiente para poder plasmar esos aspectos que nos identifican como gente de Jesús María. En primera instancia, hablaríamos de los antecedentes prehistóricos, que bueno, poco tienen que ver con la fundación de Jesús María, pero sí es importante que ustedes conozcan que a nivel estatal también tuvimos esa presencia, aunque no físicamente establecidos, pero sí pasantes por nuestro territorio. Hablaríamos precisamente de la parte histórica de Aridoamérica y Mesoamérica, donde en primera instancia nosotros tuvimos presencia, como ya lo mencioné, pasante de otomís y purépechas o tarascos. Obviamente estamos hablando de que ellos no estuvieron establecidos en nuestro territorio, sino que en un momento determinado hubo un evento sumamente relevante en la historia de nuestro país, bueno, que en aquel tiempo pues no estaba conformado como tal, que fueron las grandes migraciones que se realizaron en su momento, pues con el fin de buscar nuevos lugares para poder subsistir, para poder vivir plenamente de acuerdo a sus necesidades. Estos grupos pasantes, bueno, como ya mencionaba, grupos étnicos, pues estuvieron solamente de paso por nuestro territorio. Hay que recordar que estos grupos venían con rumbo al Valle de México, donde es otra historia muy importante, que poco tiene a lo mejor que ver con Jesús María, pero como un antecedente histórico solamente la estoy señalando. De lo que sí se menciona, que sí existieron grupos con un poquito más de arraigo, aunque tampoco se establecieron en nuestro territorio, y al hablar de nuestro territorio estoy hablando no nada más de Jesús María, sino del estado de Aguascalientes y puntos circunvecinos. Tuvimos nosotros aquí presencia de los pueblos chichimecas o conocidos también como chichimecos. Es muy importante nuevamente señalar que estos pueblos no estuvieron establecidos en nuestro territorio. Fueron pueblos que prevalecieron por ese aspecto de estar siempre en movimiento, buscando siempre su sustento, porque eran pueblos o grupos, mejor dicho, recolectores y cazadores. Entonces, en este caso, estas personas o estos personajes estaban dispersos por la región, no tenían un arraigo fijo, no tenían una forma de gobierno establecido, no tenían una forma de política tampoco establecida, y bueno, como ya lo comentaba, fueron recolectores y cazadores. A estos pueblos chichimecas o chichimecos también tuvieron unas variantes muy importantes señaladas. En esta región, esta extensión, que Aguascalientes fue parte fundamental de lo que se llamó el Cascán o Caxcán. En este caso,
De aquí se derivan algunos otros grupos, canes, los tecuexes y los huachichiles o huachichiles. Entonces esta parte, como mencionaba, parte importante y un antecedente histórico de lo que serían nuestros antepasados. De aquí vamos agarrando camino directamente hacia lo que a nosotros nos interesa, que es la creación, la fundación del pueblo de indios de Jesús María, el cual también tiene su antecedente. Ese antecedente que estoy mencionando de la creación de estos pueblos, del pueblo de indios de Jesús María, precisamente fue el que se instaló en todo lo que fue nuestro territorio, ya una vez que se consolidó la conquista de lo que fue el Nuevo Mundo por parte de los españoles. Uno de los aspectos que consideraron importantes en su momento los monarcas españoles fue la creación de los pueblos de indios. Y bueno, en el territorio nuestro, en Aguascalientes, existieron tres, o mejor dicho, se fundaron tres pueblos fundamentales, que es la trilogía de pueblos de indios que pueden manejar nuestro estado de Aguascalientes, que son el pueblo de indios de San Marcos, que fue creado en el año 1604, el pueblo indios de San José de Gracia, que tiene como fecha de fundación 1673 a 1675, y el que nos interesa en este caso. No porque sea el más importante, sino simplemente porque es el que el del día de hoy nos está interesando, porque es relevante para el aspecto de Jesús María. Estamos hablando del pueblo de indios de Jesús María, que su fundación data de 1701. Bien, es importante que ustedes conozcan los motivos de la creación de los pueblos de indios, pero principalmente en Aguascalientes. ¿Cuáles fueron los motivos en Aguascalientes? Los motivos en el resto de la hoy República Mexicana obviamente son muy diferentes a los motivos que se presentaron aquí en Aguascalientes. En Aguascalientes el motivo, en primera instancia, deben ustedes de saber que no fue la pacificación de las fronteras chichimecas, puesto que cuando fue la fundación del pueblo de indios de Jesús María, ya era un territorio totalmente pacificado, entonces de tal manera que ya no requeríamos ese aspecto de pacificación. Otro punto importante que quiero mencionarles el día de hoy, pues que tampoco habría en ese momento problemas políticos. Entonces, tampoco fue un aspecto relevante para la fundación del pueblo de indios de Jesús María. Lo que sí es importante decirles, y lo que sí se maneja como un hecho relevante, fue la incorporación de algunos núcleos de indígenas a poblaciones, en este caso hispanas, que fue como se crearon precisamente los pueblos de indios. Los hacendados otorgaban una fracción de unos de sus territorios llamados mayorazgos. En este caso eran mercedes reales, eran grandes extensiones de terreno, de tal manera que ellos obviamente requerían la mano de obra para poder realizar sus actividades productivas. En este caso, los hacendados otorgaban una fracción de su terreno y permitían que los indígenas poblaran ahí sus asentamientos, hicieran ahí sus pueblos, pero bueno, se menciona en varios textos, en varios escritos, que definitivamente, obviamente, ellos a cambio tenían que realizar labores de labranza de tierra, el cuidado de los animales, todo lo propio de las haciendas, de las grandes haciendas, esas ricas haciendas que existieron en el pasado. Entonces, pues los hacendados en su momento pues daban esa concesión, por así decirlo, y los indígenas creaban su pueblo, pero tenían la obligación de trabajar de cierta manera en ciertos momentos de su vida pues con los hacendados. Esa más o menos es la idea de cómo fue que los hacendados hacían ese otorgamiento. Ahorita en un momento más les menciono precisamente quién fue la persona que otorgó el territorio para que Jesús María pudiera fundar su pueblo. Muy bien, con respecto a la fundación de Jesús María, vamos a manejar a continuación una cronología de hechos que empiezan con la cesión de derechos del territorio por parte del capitán José Rincón Gallardo. El capitán José Rincón Gallardo fue dueño del vínculo de Ciénega de Mata, una extensión enorme de terreno, grandísima, que abarca Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, parte de Guanajuato y sobre todo pues Aguascalientes. El caso es que José Rincón Gallardo
cede los derechos de un terreno en Jesús María, equivalente a un sitio de ganado mayor y 4 caballerías, que si lo trasladamos a metros, en este caso, o a hectáreas, hablaríamos de 2,000 hectáreas aproximadamente, donde se funda el pueblo de indios de Jesús María. En la cronología estaremos mencionando aspectos relevantes como el año de 1699, donde se encuentra la entrega de la escritura por parte de la Real Audiencia de Guadalajara a los pretensos, a las personas que en ese caso querían lograr la fundación del pueblo de Jesús María. En el año 1700 ubicamos la entrega del asentamiento, es decir, el lugar donde se iba a fundar el pueblo, y les otorgaron un sitio llamado Jonacatique o Juanacatique, es correcto de las dos formas nombrado. Jonacatique o Juanacatique, que en la lengua náhuatl significa lugar donde crecen las cebollas. Ese asentamiento que fue entregado fue, pues obviamente, donde se pretendió, donde se logró posteriormente la fundación del pueblo. Una cosa muy importante es que hubo dos sitios que se tomaron en consideración para la fundación del pueblo. El que ya mencioné, Jonacatique, y otro que fue llamado Charco Azul. Charco Azul, que Charco Azul no es un lugar cercano a Jesús María. No es un lugar cercano a Jesús María, es un lugar que se encuentra por allá por el rumbo de ahorita recuerdo el nombre, ahorita lo menciono. Pero bueno, está dentro del territorio de Asientos, Aguascalientes. El caso es que, siguiendo la misma cronología, el 1700 se entrega el asentamiento del sitio que ya mencioné. En 1701 se da la confirmación de los derechos de los indios para fundar el pueblo, y finalmente en 1701, que mencionamos como la fecha oficial de la fundación de Aguascalientes, se da el auto de fundación. Miren, un aspecto que deben de conocer y deben saber, que los precursores de este pueblo, de este naciente pueblo de Jesús María, los primeros fundadores, tenemos una relación de personas, pero principalmente sobresale la figura de Matías Saucedo y Moctezuma. ¿Por qué menciono a Matías Saucedo y Moctezuma? Muchas cosas se han dicho acerca del origen de los fundadores del pueblo de indios de Jesús María. No hay un fundamento totalmente sólido para decir específicamente de dónde vienen los fundadores de Jesús María, pero el profesor Alejandro Topete del Valle, historiador de Aguascalientes, él menciona que un aspecto así que suena como que muy justificado es el origen de este pueblo en el pueblo de los mexicas. Y él lo justifica diciendo por el segundo apellido del cacique Matías Saucedo y Moctezuma. Él lo menciona de tal manera. Sin embargo, existen otros elementos, algunas otras personas que mencionan diferentes situaciones respecto al origen de la fundación. Por ejemplo, tenemos el caso del licenciado Jesús Terán. El licenciado Jesús Terán hace referencia, o en este caso estaría mencionando más bien que Agustín R. González hace referencia en su libro Historia de Aguascalientes, que precisamente el licenciado Terán mencionaba que Jesús María se funda con indígenas chichimecas ya vencidos. No hay una fundamentación totalmente teórica para que podamos nosotros fortalecer esa teoría. Entonces, pues tenemos esas dos teorías y, pues bueno, en un momento determinado habrá que valorar ese aspecto. Lo que sí es importante y lo que sí ustedes deben de tomar muy en cuenta es, como lo que ya había mencionado anteriormente, esa transición, ese movimiento que hubo de los chichimecas en nuestro territorio. Eso es lo que sí podemos señalar, pero no podemos decir y no podemos ahorita mencionar con precisión cuál es el origen de nuestros pueblos, del origen de nuestro pueblo. Bueno, ya cuando se da en 1701 el acto de fundación, entonces sí se procede a hacer lo que es la traza original. Esta traza original se da de acuerdo a las leyes españolas, se tendrían que cumplir con ciertos requisitos. Esas leyes españolas nos mencionaban en primera instancia que había que ubicar el lugar exacto donde se había de fundar el pueblo. Y ese lugar exacto debía de ubicarse en un punto muy específico, el lugar donde se estaría formando lo que sería la plaza principal del pueblo. Mismo que como parte relevante y fundamental tenía que tener bien marcado el sitio donde se fundaría
la iglesia del pueblo. ¿Cómo lo hacían? Ponían una campana en el lugar donde la iglesia se habría de fundar. En este caso también es importante señalarles que debido a la cantidad de fundadores del pueblo, en este caso fueron 32 familias fundadoras, estamos hablando de un total de 150 personas las que fundan el pueblo de Jesús María. Debido al tamaño de este pueblo, es como se determinaban las dimensiones que debería de tener el cuadro de la plaza principal. Y en este caso, las leyes españolas determinan que son 300 pasos de largo por 200 pasos de ancho. En este caso, como ya mencionaba, había que ubicar específicamente donde está la campana, específicamente donde está el cuadro de la plaza principal, y frente de ellos estaban las casas reales y los alrededores, las casas de las personas habitantes del pueblo naciente. Ese es con respecto a lo que son precursores y los elementos que mencionaban como parte fundamental para poder crear un pueblo como tal. Bien, con respecto a esta parte de lo que viene siendo los antecedentes históricos de la fundación del pueblo, termino en este momento y pasaría a mencionarles a ustedes algunos acontecimientos históricos, algo relevante respecto a la historia de Jesús María. Para estos aspectos quiero empezar hablándoles del movimiento de independencia. Jesús María estuvo también dentro del movimiento de independencia y voy a mencionarles de qué forma. A lo mejor no fue de manera muy importante porque los libros de historia no nos lo dicen. El movimiento de independencia que fue gestado en el año 1810, bueno, ya sabemos todos nosotros que por parte del cura Miguel Hidalgo, inicia el movimiento de independencia en Dolores Hidalgo y en ese tiempo de 1810 teníamos en Jesús María un sacerdote llamado Pablo José Calvillo. Pablo José Calvillo llega a Jesús María como teniente de cura en el año 1809. Es importante señalarles a Pablo José Calvillo porque él tenía mucha relación y todos los lugares donde él estuvo establecido antes de llegar a Jesús María fueron pueblos de indios. Dentro de esos pueblos de indios mencionamos a Juchipila, a Tepechitlán, a Teúl y Colotlán. Y Colotlán fue el pueblo donde estuvo finalmente antes de venir a Jesús María. Cuando llega en 1809 a Jesús María, ya se establece como tal, se empieza a arraigar a la comunidad, empieza a ayudar a los indígenas de Jesús María y se empieza a relacionar totalmente con ellos. Solamente que se entera de que el movimiento de independencia en 1810 empieza su movilización y en octubre de 1810, recuerden que el movimiento empieza en septiembre, en octubre Pablo José Calvillo empieza a tener ese interés por agregarse a las filas independientes y empieza a armar su ejército. Nada más que el ejército no surge totalmente de Jesús María, porque Jesús María en aquel tiempo que estamos hablando era una población muy pequeña. El caso es que Pablo José Calvillo se regresa a su pueblo Colotlán y reúne un grupo de 200 indios flecheros de Colotlán. Esos indios flecheros de Colotlán se vienen junto con él. De Jesús María no quiere decir que no haya ido personas, sí fueron gente de Jesús María a ese movimiento, solamente que estamos hablando de un número muy reducido, muy mínimo. Al final de este proceso ya se van directamente al movimiento de independencia. Desafortunadamente a Pablo José Calvillo no le toca tener una gran representación en ese momento, en esa batalla, porque le tocó precisamente presentarse en lo que fue la batalla del Puente de Calderón, que recordemos que la batalla del Puente de Calderón fue la primera derrota insurgente y fue precisamente la primera batalla de Pablo José Calvillo, de tal manera que en la historia pues no aparece tanto su nombre porque en un momento determinado la primera participación que tuvo fue pues contraria a su movimiento. Esa es más o menos la historia con respecto al movimiento de independencia. Ahora pasaremos a lo que es otro punto importante que también tiene que ver con el movimiento de independencia. Estamos hablando de la batalla del Maguey. En la batalla del Maguey
Ahí se da este evento precisamente porque el ejército insurgente tenía en su momento su retirada hacia Michoacán, y llegando al Maguey se enfrentan a los realistas, que vienen encabezados en ese momento con el coronel José Emparán, y por parte de los insurgentes viene Ignacio López Rayón. Un dato interesante que menciona precisamente Alejandro Topete del Valle, que en esta batalla pues sí se dan algunos decesos de los miembros de ambos ejércitos, pero Alejandro Topete del Valle menciona que Juan José Martínez, mejor conocido como el Pípila, él menciona en su libro que Juan José Martínez pues fallece en esa batalla. Tenemos algunos otros datos que otras personas mencionan que él vivió mucho tiempo allí, etcétera, etcétera, pero principalmente eso como referencia nada más, para referencia histórica, y sobre todo, como ya mencioné, a palabras del profesor Alejandro Topete del Valle. Eso es con respecto a algunos de los antecedentes históricos. En este caso, bueno, siguiendo en la misma dinámica, sí les quiero señalar que bueno, pues ahí tenemos algunos otros eventos como la creación del ejido, que también es importante. No me quiero profundizar mucho en este punto porque hay muchas otras cosas que tengamos que ver, pero sí menciono la creación del ejido por el hecho de que una de las principales actividades productivas en Jesús María precisamente fue eso, lo que la gente dedicada al campo. Pero bueno, ese es el punto que a continuación voy a tratar con ustedes. Las actividades productivas en antaño, como comentaba ahorita, es precisamente lo que es la cuestión del trabajo campesino, el trabajo arduo, el trabajo en las tierras. Las familias de Jesús María, ellos se dedicaban por completo, familias completas, a la participación de las siembras en el campo, principalmente maíz y frijol. No podemos pensar que había otro tipo de sembradíos debido a que en nuestro territorio no existe el agua en abundancia. Solamente la gente se concretaba a hacer sus siembras de temporal y de esa manera solamente podríamos acceder a tener el frijol y el maíz fundamental para la dieta de los campesinos de aquellos tiempos. Entonces no se obtenían grandes recursos, solamente podemos pensar que lo que era el forraje producto de ese sembradío, pues obviamente para los animales que ellos tenían en su casa, el maíz y el frijol para su consumo personal, más no podremos pensar que tendrían grandes beneficios económicos con la venta del mismo. Ese es un punto. Jesús María en sus inicios, en sus incipientes inicios, pues obviamente tenía otro tipo de actividades, y que también otra parte histórica de la parte del desarrollo de Jesús María fue precisamente el combate por el derecho a las tierras y al agua, y son aspectos que también se mencionan de forma muy relevante. También se tiene un evento importante con respecto a la posesión de un territorio en la Sierra Fría. También se presentó una batalla por ahí en ese aspecto. El hecho es que estaban luchando contra indígenas de lo que es San José de Gracia actualmente, precisamente para obtener una parte de territorio por allá. Otro aspecto también importante de toda esta historia, también tuvimos una incursión en la cuestión del movimiento de la cristiada, del movimiento cristero en Aguascalientes, presentándose también una batalla aquí en el templo parroquial de Jesús María, donde se enfrentaron en esa batalla, pues la parte de las guardias rurales representados por los campesinos de Jesús María, y pues los cristeros, que pues eso es otra historia también muy relevante que merece un apartado muy específico. Otro aspecto de las actividades productivas que poco se sabe de Jesús María, que existió y es derivado de lo que ya mencionaba ahorita, de la incursión de los jesusmarianos a la Sierra Fría, es la producción de carbón ahí en la Sierra Fría, y el arreo de leña de allá a Jesús María, Aguascalientes. Unas actividades sumamente pesadas, unas actividades que representaban mucho trabajo, muchos días en la producción del carbón y pocos beneficios económicos para los pobladores o para las personas que se dedicaban a hacer ese tipo de actividad. Resulta ser que pues ellos se iban por espacio de 4 o 5 días a la Sierra Fría
producían carbón vegetal. Allá estaba en el tiempo donde se hacía todo el proceso de producción. Al regreso ellos venían con sus cargas de carbón en barcinas. Barcinas eran un tipo, digamos, no es costal, pero como un tipo de red que ellos mismos tejían en el tiempo que se estaba procesando el carbón. Ellos hacían sus barcinas, tejían sus barcinas, y ya posteriormente se venían con sus cargas de carbón en sus burros, y también traían cargas de leña, mismas que iban a vender a la ciudad de Aguascalientes y a algunos puntos circunvecinos con la intención de hacerse de algunos recursos económicos. Esa parte de la arriería y la carbonería de Jesús María representa una parte muy importante, y sobre todo que sí duró demasiado tiempo, porque estamos hablando que desde sus inicios hasta 1945-50 todavía se estaban dando ese tipo de actividades productivas en Jesús María. Con respecto a lo que son las artesanías tradicionales, lo más tradicional en Jesús María, bueno, se elaboraban escobetas. Bueno, principalmente decirles que lo que se producía era lo que se podía desarrollar precisamente con materia prima que crecía aquí mismo en Jesús María. Había lo que era la producción de sillas, unas sillas conocidas como sillas almuerceras. Eran unas sillas pequeñitas que eran producidas precisamente con elementos que crecían a las orillas de los ríos. Había también lo que es la producción también de cántaros, lo que es la alfarería. Y precisamente ese punto sí quiero recalcarlos con ustedes, porque esos cántaros se utilizaban precisamente para adaptarlo a un sistema de regadío que se le llamaba el Bimbalete y la Noria. Eran unos cubos de barro que eran puestos en un elemento muy tradicional, con el que sacaban el agua del río, que por cierto era el río San Pedro, que era un río muy abundante en agua. En la actualidad pues obviamente ya no tenemos ese aspecto, pero esos cubos principalmente de barro, esas artesanías que se fabricaban aquí, eran precisamente para atacar esa parte fundamental de lo que eran los elementos que se utilizaban en el regadío de las siembras en Jesús María, establecidos principalmente en San Miguelito, aquí en San Miguelito, muy cercano, o mejor dicho, a la ribera de lo que es el río San Pedro. De la agricultura, bueno, pues ya mencioné yo ahorita la agricultura, muy importante, muy relevante, hablar del aspecto que tiene que ver con la siembra del maíz y el frijol. Y otro aspecto que sí me gustaría mucho mencionar es con respecto a la vinicultura, más no a la vitivinicultura. Estamos hablando que en Aguascalientes, no propiamente en Jesús María, en Aguascalientes a nivel global, estamos hablando que la vitivinicultura, en este caso, bueno, como tal, pero la vinicultura se establece en el año 1947 con la plantación de cepas, y toda la perforación de pozos, la inversión económica por parte de, en este caso, de Nazario Ortiz Garza. Pero ¿cómo es que Nazario Ortiz Garza crea su imperio en lo que está el estado de Aguascalientes? Y ese imperio que está creado, bueno, pues es muy contiguo, el imperio de Nazario Ortiz Garza es muy contiguo a Jesús María, de tal manera que Jesús María, a partir de esa fecha mencionada para acá, se empiezan a crear viñedos en varios lugares de aquí de nuestro territorio, y podemos decir que Jesús María sí fue productor de uva muy importante para poder satisfacer las necesidades de lo que fue la industria vitivinícola en Aguascalientes. En este caso estamos hablando de la empresa San Marcos, de Brandy San Marcos. Solamente a manera de señalamiento, es decir, para repuntar un poquito este punto, este aspecto importante, el escudo heráldico, en este caso el armorial de Jesús María, en su momento también tuvo presente las uvas, así un racimo de uvas. Se fue posteriormente sustraído del escudo, ya no aparece como tal, pero sí deben de saber ustedes que la uva también fue algo relevante en la historia productiva de Jesús María. Mucha gente de Jesús María se dedicaba a la recolección de la uva en los viñedos. Entonces, gente de Jesús María estuvo participando en esa parte productiva también, y es por eso que la estoy señalando en este momento.
Muy bien, pues hasta aquí vamos muy bien, creo, con respecto a la cuestión de histórica, en general. De todas maneras, bueno, pues son muchos aspectos que señalar, lo estamos hablando de manera muy general, como ya lo comentaba, pero sí buscando que ustedes tengan los elementos necesarios para poder desarrollar su trabajo. Voy a señalar por último lo que vendría siendo el patrimonio edificado. Bueno, para cerrar y no menos importante, vamos a hablarles acerca del patrimonio edificado en Jesús María. Indudablemente tenemos regado por todo lo que es el territorio, iglesias muy importantes, tenemos haciendas también que fueron parte fundamental del desarrollo económico y cultural también en todo el estado. Pero en cuestión de patrimonio edificado presentado específicamente aquí en la ciudad de Jesús María, tenemos como más relevante la construcción, o mejor dicho, la presencia del templo Jesús Nazareno en Jesús María. Este templo de Jesús Nazareno empieza a construirse, pero de forma irregular, en el año 1730. En 1730 no había muchos avances en la construcción, puesto que pues, tampoco tenía la iglesia, o mejor dicho, en este caso el pueblo, no tenía un párroco de planta, de tal manera pues, que no había mucho quien apoyara el crecimiento o el desarrollo de ese templo. Continúa de manera irregular hasta que en el año 1733 ya se construyen totalmente los cimientos de la iglesia. Y esto porque precisamente el doctor Manuel Colón de Larriategui, quien era párroco de Aguascalientes y estaba encargado de varios de los aspectos de nuestros alrededores, él llega con ese dinamismo, con ese impulso y vino pues, precisamente a animar a los indígenas en Jesús María para que desarrollaran esa parte de que era la construcción del templo. En fin, terminan los cimientos en 1730 y esos cimientos fueron construidos precisamente por los indígenas de aquí, de Jesús María, en una tipo de actividad productiva que se era llamada el tequio. Era el trabajo comunal, era el trabajo que ellos desarrollaban sin recibir nada a cambio, simplemente el hecho de querer apoyar en la construcción del templo. En 1733, como menciono, se acaba la construcción de los cimientos. 1750 se termina la nave principal del templo y posteriormente se fueron dando elementos añadidos a lo que es el templo en diferentes etapas históricas del desarrollo de este templo. Una parte que sobresale de lo que es el templo, bueno, el templo en su conjunto representa una joya arquitectónica muy importante, una joya cultural muy importante, el hecho de que estamos hablando de nuestro patrimonio edificado, pero si nosotros desglosamos el templo en secciones, vamos a ver que cada parte tiene su importancia histórica en su mismo desarrollo. Un aspecto que sí deben de ustedes conocer y que sí se ha mencionado, digamos, gráficamente en varios documentos y en varias fotografías y diseños y como tal, lo que es la entrada del templo, lo que es el arco de entrada del templo, se ha tomado como referencia por muchas personas. Les menciono esto, esa parte del templo fue construida en el año 1888, pero les menciono, no estoy señalando que es la parte más importante, o sea, cada parte del templo tiene su relevancia, pero esto lo menciono porque quiero llegar a lo que considero la joya más importante que tenemos en Jesús María, que es el retablo barroco. El retablo barroco que no propiamente fue construido para esta iglesia de Jesús María, sino que estuvo ubicado en Aguascalientes, en lo que es la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de la ciudad de Aguascalientes, que fue vendido una vez que construyeron un retablo nuevo allá en la parroquia, fue vendido a los indígenas de Jesús María para que ellos lo pudieran establecer y poner como parte importante del templo de Jesús María. Felipe de Ureña fue el diseñador de ese retablo barroco, pero se menciona
que fue Juan González de Castañeda, quien lo vino a armar, quien lo vino a establecer aquí en el templo, debido a que Felipe de Ureña, bueno, tenían primeramente una relación digamos, de parentesco político. Felipe de Ureña era suegro de Juan González de Castañeda, y de ahí formaron una alianza económica en su momento para poder avanzar y más en ese aspecto que era la construcción de retablos barrocos a través de todo el Bajío mexicano. Datos como este, que deben de ser conocidos, podríamos ampliarlos un poco más. Si en un momento determinado ustedes jóvenes necesitan más información adicional, pues dejaremos por allí algún vínculo, alguna página, algún elemento adicional para que ustedes tengan la forma de consultar más ampliamente de lo que es todo la importancia de Jesús María, las joyas que tenemos en Jesús María y elementos, como ya mencionaba, que ustedes pueden utilizar para poder apoyar el trabajo gráfico que están por realizar, y sobre todo con la intención de generar un buen resultado. Y sobre todo yo les deseo de mi parte que hagan su mejor esfuerzo, y que ojalá el trabajo de ustedes sea el agraciado, y que ustedes tengan la oportunidad de llevarse el primer lugar, ya sea en el diseño de cartel o el diseño del logotipo de la Feria de los Chicahuales de Jesús María. Por mi parte es todo, muchas gracias. Cualquiera abundación en la información, pues ya les dije, tenemos por ahí algunos elementos que podemos proporcionarles por parte de la dirección que le está invitando a ustedes a este importante concurso. Muchas gracias.